¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. La mayoría de ustedes, ciudadanos como yo, si le pregunto, ¿tienen algo que ver con la ley de presupuesto, con la elaboración, con la redacción, con las rendiciones de cuenta posteriores? La pregunta que surge casi espontáneamente es no. Ahora, más allá de lo que es el gasto rígido del Estado, hay cuestiones que uno también vota cada 5 años. Se vota un presidente, se vota legisladores, una bancada, pero también se vota un plan, se vota un diseño, se vota un rumbo, se vota una estrategia, se votan prioridades, acentos, énfasis. O sea, se notan ideas, un conjunto de ideas, ideología. A veces el plan sale, otras veces no. Es la expresión financiera del programa de gobierno, una rendición de cuentas. Esto no lo digo yo, lo dice el ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Por qué voy a esto? Porque de pronto, sin caer en aquello de la corresponsabilidad, también cuando votamos cada 5 años sabemos que nos estamos enfrentando a estas tensiones, porque luego surgirán aquellos que dicen no están cumpliendo con lo que dijeron en el programa. Y en la oposición estarán señalando, miren, prometieron esto a sabiendas de que no podían cumplir. Son las tensiones naturales de estas instancias. Estamos enfrentando una rendición de cuentas complicada, con algunas particularidades. Pero me dejan plantear un par de preguntas nada más. Unas interrogantes que me gustaría dejar planteadas en este momento, al comienzo. Se asume en esta rendición, y están los expertos que lo dirán, un crecimiento del producto de 2,5% para este año y 3,5% para el año próximo. Consulté a 3 economistas y algún oficialista, consideran que esto es complicado que se llegue a esa instancia. Vamos a debatir con gente que de esto sabe. Están los diputados Jorge Gandini y Alejandro Sánchez, a los que saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pacha, nuevamente, gracias por su presencia. Un gusto estar acá. Y está el economista Alberto Sayagués, que es licenciado en Administración. Ya ha estado también por acá, Alberto. Muchísimas gracias por su amabilidad. Y tenemos hoy, además, como invitada, a la periodista Valeria Gil de El País. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, el panel. Me gustaría ya, director, si usted me permite, tengo un par de cuestiones vinculadas a asuntos de coyuntura. Por ejemplo, el aumento de las naftas, ya no de los combustibles, de las naftas. Aquí está la tabla que la compartiremos en minutos, pero me voy ahora directamente con Leticia, porque allí hay un sondeo, hay un pedido para que la gente opine con el hashtag OpinoenTLB y luego tendremos los tweets de ustedes. Pero ¿cuál es la pregunta que plantea hoy el programa? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leti? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo están todos en sus casas? Y como siempre, damos inicio, como tú decías, a la comunicación desde Twitter. Y siempre pueden comentar todo lo que podemos ver en el programa en Opino en TLB, como muy bien decías. Y les recordamos la pregunta que tenemos para ustedes en la noche de hoy. En Opino en TLB, en nuestro Twitter, Todas las Voces 4, pueden votar. ¿A qué rubro destinaría más esfuerzos presupuestales? Ya hay gente que estuvo votando desde muy temprano y el 10% dice a la salud, el 50% se inclina hacia la seguridad y el 40% a la educación. Recuerden que pueden seguir votando durante todo el programa y hacernos llegar sus mensajes con el hashtag OpinoenTLB. Bien, muchas gracias, Leticia. Tengo un material de archivo. Fue en el programa, creo, del 14 de junio que decíamos esto, a ver si lo tenemos allí, director. Tiene que ver con el aumento de los combustibles que se decidió para esta próxima medianoche. Vamos a ver. Creo que hay en este momento algunos matices entre industria y economía. Y diría que si hoy fuera el ajuste que se va a registrar a fines de este mes, rondaría el 6%. Sería diferencial para las naftas y para el gasoil, pero en principio sería esa la cifra que hoy en principio se está manejando. Me quedé corto, Conrado. No, pero además muy buena información que el común de los mortales no teníamos. Eso es periodismo serio. Bueno, pero lo cierto es que se hizo el ajuste hoy. Como todos sabemos, hubo una diferenciación entre las naftas, el gasoil, el supergas. ¿Cómo ponderas esta decisión? A ver, es un masazo, pero en lo que en nuestra disciplina de la administración y las finanzas se llama en condiciones ceteris paribus, es razonable, es decir, con las condiciones que estábamos, es muy claro que
la variación de precio ocurrida entre el comienzo del año, cuando fueron los ajustes, y ahora en el crudo de referencia y en todos los crudos, está en el orden de $8 por barril. Estuve mirando algunas series estadísticas hace un rato. El consumo del Uruguay es del orden de 1.400.000 barriles mensuales. Eso quiere decir que si multiplicamos 8 por 1,4 nos da 11 millones. Es decir, ANCAP estaba teniendo una pérdida con respecto a eso del orden de 11 millones. Con las naftas van a batir 5 millones. O sea, desde el punto de vista de los resultados que tenían el año pasado, no lo cubren con este aumento, no lo cubren. Pero quiero decirle una cosa, adentro del gasoil hay una cosa que yo hace mucho tiempo llamo el despojo. Y el despojo se ha reducido, pero es enorme, del orden de los 30 millones mensuales. Con lo cual, enojado y todo, tengo que decir que esto, bueno, subió 16% para ANCAP. Téngase en cuenta eso, porque no subió 9%, porque el IMESI es un valor fijo anual establecido por una disposición de una ley. Quiere decir que todos los 4,60 pesos que hoy, esta medianoche, se sube el precio de las naftas, va íntegramente para la ANCAP, nada para las arcas de la tesorería. Mónica Botero, comentarios sobre este ajuste y luego ingresaremos al tema central. Cuando uno habla con los usuarios comunes, lo que te dicen es, parecería que hay una sensación general de que todos nos pasamos bancando ANCAP y los agujeros de ANCAP, y que otra vez seguimos, y lo que te dice el ciudadano de a pie es cuando había bajado, cuando el dólar era favorable, cuando el barril de crudo había bajado, a nosotros las naftas no nos la bajaron. Entonces, claro, se entiende el enojo, se entiende también que es necesario, porque si no las pérdidas serían peores y también las tendríamos que pagar nosotros, pero bueno. La solución ya sabemos cuál es. Sí. Bien, lo que... claro, tu expresión que quedó en un meme. No, lo que quería señalar con respecto a Mónica es un dato. Se señala por parte de las autoridades hoy que no se consideró ningún tapar agujeros en esta circunstancia, se observó estrictamente la paramétrica. Óscar Andrade. Totalmente. Sí, a ver, siempre un ajuste de tarifa es antipático, ¿no? Cualquier ajuste de tarifa. El otro, hace un par de programas decíamos que de pronto aprovechaban esta euforia del Mundial. Y bueno, más o menos, fíjate que en lo que va del año en la Argentina subió un 23%, y Argentina quedó afuera del Mundial. Y el año pasado en la Argentina subió un 33%. Y en el 2016 subió un 31%, ¿no? O sea, y no tenías Mundial, no tenías euforia, y no tuviste ANCAP, ni fiesta de no sé qué, y pasó eso con la evolución de los combustibles. Mirás la paramétrica comparado con Brasil y es más o menos igual. O sea, la diferencia que tenías del precio de los combustibles en Uruguay y Brasil, la brecha, en estos 3 años solo se ha disminuido. Entonces, la explicación tiene que ser un poquito más profunda que Cavani el otro día hizo 2 goles y ojalá lleguemos a la final, ¿no? Bueno, quiero otro temita de archivo, si me permite el director, antes de ingresar al tema de fondo, que es rendición de cuentas. Tiene que ver con algo que se dijo acá en el programa anterior, también. Juan sonríe porque seguramente recuerda... Lo dijeron en el diálogo el senador Bordaberry y el senador Paternain. El senador Bordaberry le decía, le aseguraba al senador Paternain, usted va a votar. Y el senador Paternain que decía, de ninguna manera. Y lo que comenté es que quedaba grabado. Bueno, efectivamente, quedó grabado. Vamos a ver esa parte, a ver. Le criticamos al ministro que no apoya su propio código, pero después apoyamos con el gobierno y la mayoría del gobierno un proceso de contrarreforma. Entonces, esto es absolutamente desconcertante también. Absolutamente desconcertante. Se han quedado en una posición incómoda en minoría. Me estoy refiriendo a Casagrande. Sí, bueno, no solamente... Pero el martes van a votar. Va a ver que el martes él va a votarlo. Va a ver que va a votar. No vamos a votar. Ya le anticipo que va a votar. Permítame un minuto, sí. Ya le anticipo que sí, va a ver que sí. ¿Y qué pasó, Valeria? Bueno, votó en general, pero no los artículos que objetan ellos, que son justamente la libertad anticipada. Acá no dijo nada. Era no vamos a votar. La ley no la votamos. La votó. Bueno, ¿y qué pasó allí? Dieron el voto en general, pero en particular estos artículos, como decía, libertad anticipada y el establecimiento de la prisión preventiva como regla, no lo votó.
Como ya se había adelantado, por otra parte, porque se había pedido en bancada la libertad de acción justamente, y no solo Casagrande, ¿no? Recordemos que también el Partido Socialista, también el Partido Comunista, que tenemos acá a un representante, medio pie. habían marcado su posición contraria a estos aspectos. Y hay diferencias de fondo, ¿no?, en la interna del Frente Amplio con respecto a este tema y cómo se soluciona el problema de la seguridad. Pero la postura oficial fue votada por la bancada. Igual yo tengo mala suerte, porque lo más grandioso hoy en el debate parlamentario fue el argumento de Bordaberry de que entre las críticas al Ministerio del Interior está un robo de figuritas en la Argentina. Eso fue y yo digo mal que Bordaberry viene la semana pasada, cuando tendría que haber venido la que viene, ¿no? Porque te pasa una cosa de esa. Si lo tenemos porque renunciaba Bonomi, robaron figuritas en la Argentina. Sí, hay un video circulando por ahí, en todo caso si lo podemos tener más adelante. Señores, vamos a hablar del tema rendición de cuentas. Yo no sé si están de acuerdo con que efectivamente creo que todos tenemos en algún momento cierta incidencia sobre lo que se vota en la ley de presupuesto y posteriormente en las rendiciones de cuentas. Pero veamos este primer informe. La rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento el sábado plantea un incremento del gasto que equivale a unos 146 millones de dólares. La educación es el rubro más beneficiado con el incremento que prevé el gobierno, debido a que se lleva el 53% del aumento estipulado para 2019. A pesar de eso, el presupuesto educativo alcanzará el 5,15% del PIB, lejos del reclamado 6%. Entre otras variables económicas manejadas en la rendición de cuentas, el gobierno proyecta un crecimiento del PIB de 3,3% para 2019 y una suba del dólar de 9,7% para el año próximo. En este contexto, en las últimas horas se conoció el último dato de déficit fiscal, que trepó al 4% del PIB en mayo, siendo que en la medición del mes anterior se situaba en el 3,7%. Otro dato que se conoció en el proyecto del Poder Ejecutivo es que el número de vínculos laborales con el estudio aumentó casi un 30% desde que gobierna el Frente Amplio. En otras palabras, la cantidad de personas que trabaja para dependencias públicas creció más que la capacidad del Estadio Centenario a tope desde 2005. 70.000 trabajadores, de los que hemos hablado en alguna oportunidad. Si me permite la cámara, ver lo que es lo voluminoso de este texto de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Luego está... Esa es la parte chiquita. Esa es la parte chiquita. No, porque además en la imagen de la televisión, cuando lo vimos en los informativos, son varias cajas, ¿no? Bueno, esto en resumen, este es el resumen, ¿no? Podemos decir así. Este es el resumen, ¿no? Eso es la proyección. La rendición de las cuentas, rendir cuentas... Están las cajas esas que vemos. Bueno, tienen 45 días por Cámara, ¿a partir del sábado que ingresó o a partir de hoy? No, a partir de hoy que ingresó, hasta el 17 de agosto en Cámara de Diputados. Bien, ¿eso cómo se puede resumir? Bueno, primero es imposible, definitivamente, pero quiero más o menos marcar algunas líneas maestras que se fija el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. He hablado con gente de economía que dice, bueno, acá lo que se trata es de seguir avanzando en las prioridades definidas por el programa del Frente Amplio que votó la ciudadanía, por aquella cuestión que yo les decía al comienzo de que cuando votamos en las elecciones de pronto también tenemos que ver con esto. Y allí mencionan educación, salud, seguridad y vivienda. Mantener la trayectoria fiscal descendente, por lo tanto cada gasto debe estar financiado y el financiamiento, mencionan en economía, proviene de tres orígenes. Redistribuciones, mayores ingresos por crecimiento, allí estaba planteada esa duda, el crecimiento del 2,5% por este año y 3 y algo para el próximo. Las utilidades del Banco de la República, que se estiman en unos 90 millones de dólares, y no se financiará nada con nuevos impuestos o aumentos de los existentes. La fuente, en este caso, me puso énfasis en eso. Jorge, ¿qué nos espera de aquí para adelante? Nos espera un arduo debate porque el Poder Ejecutivo generó una cantidad de expectativas enormes con esta última rendición, que es la última para gastos y creación de cargos, y no pudo satisfacerla, en tanto aumenta el gasto, pero no en las proporciones que determinados sectores esperaban. Lo manda al Parlamento y dice, bueno, ahora es el Parlamento el que podrá reasignar, o sea, tira la pelota para el Parlamento que tendrá que buscar, si hay voluntad para eso, en otros sectores, sacándole a unos para ponerle a otros. ¿Y no es sensato eso? ¿No es un marco de negociación? Pero siempre hay muy poco margen porque el grueso del gasto del Estado es un gasto rígido, es salarios y cargas sociales, transferencias al BPS y para el pago de deuda externa, otras transferencias para organismos que la necesitan
y te queda muy poquito de gasto de funcionamiento y muy poquito de inversión, que al final, si no prendes la luz, no trabajás. Entonces, no hay mucho de dónde sacar. Yo creo que va a ser una rendición complicada desde ese punto de vista. También creo que el principal debate no está en el articulado, sino que está en la concepción general, está en lo que es el informe económico-financiero, que contiene los supuestos con los que se configura la rendición o el presupuesto. Todos los supuestos que hacen suponer que va a ingresar determinado dinero y los gastos que deberían equilibrarse. Vienen allí supuestos que a nuestro juicio no son consistentes. Vamos a hablar de esa inconsistencia posible más adelante. Economista Sayagues, para allanar el lenguaje, para que todos podamos entender bien, todos los ciudadanos comunes podamos entender, ¿de qué se trata esta instancia que se presenta, en este caso, a esta altura del año y que también tiene algunas características particulares? Ya de aquí en adelante, hasta el próximo gobierno, no habrá más gastos. Son simplemente modificaciones al presupuesto y algunas reglas de juego. Retoques. Retoques. Ajá. Cuestan porque van a dar partidas, el costo presupuestal es mayor del que se dijo. Y los retoques hay una trampa ahí. Este clima, digamos. Hay una trampa en el costo. Ver, ¿cuál? Si ven 15 o 20 artículos que dicen sin costo presupuestal, eso significa que se mueve el crédito, pero es un crédito que no está siendo utilizado en el rubro cero especialmente, retribuciones personales, y que al cambiarse de renglón empieza a gastarse. La diferencia en el rubro cero entre el crédito presupuestal vigente y el crédito utilizado realmente son 12.600 millones de pesos. Sí. No todo se va a redistribuir en esos articulitos que dice sin costo presupuestal, pero que mueven el crédito. Porque en definitiva Economía actúa con bastante responsabilidad y trata de aguantar a las fieras. Pero el costo es mayor. Alejandro Sánchez, la bancada oficialista enfrenta esta discusión, este debate con matices también. Siempre son naturales, porque cuando uno discute rendición de cuentas, la sociedad entera se moviliza. Porque las necesidades de la sociedad siempre son superiores a las posibilidades que tiene una economía como la uruguaya. Esta es una realidad política que lo ha tenido el país a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros pero lo que estamos encarando es una rendición de cuentas que tiene muchas diferencias sustantivas con lo que está pasando en la región, ¿no? Esta es una rendición de cuentas que no incrementa el déficit fiscal. Esta es una rendición de cuentas que no recorta presupuesto, como está pasando en la Argentina, por ejemplo, con despidos masivos, etcétera, etcétera. Esta es una rendición de cuentas que financia gastos importantes, como bien decían los televidentes, diciendo, bueno, ¿en qué gastaría usted? Y gastaría en seguridad, gastaría en educación, gastaría en el sistema de cuidado, gastaría en esas cuestiones que hacen que la gente está preocupada por esos temas, y eso es lo que gasta esta rendición de cuentas, en definitiva. Por tanto, es una rendición de cuentas prudente en un marco de un contexto regional, donde las economías latinoamericanas están con restricciones. Esta es una rendición de cuentas que no aumenta el déficit, porque los gastos están financiados en esta rendición de cuentas. Segundo, actúa sobre las prioridades políticas, no solo del programa de gobierno, sino de lo que la gente está exigiendo, y en definitiva es una rendición de cuentas que entonces permite seguir avanzando en áreas importantes de nuestra economía. ¿Es la expresión financiera del programa de gobierno? Sin lugar a dudas, es la expresión financiera del programa de gobierno medida en función de la coyuntura económica en la que le toca atravesar un país. Pero Astori dice, cuidemos el asunto del déficit, y hay sectores en el Frente Amplio que entienden, bueno, gastemos más, aún comprometiendo algo de ese plano fiscal, del déficit. Sí, está muy bien, pero la rendición de cuentas llegó al Parlamento y el Parlamento no puede incrementar el déficit fiscal. Entonces, por tanto, lo que le resta al Parlamento es discutir, como muy bien decía Jorge recién, del gasto definido por el Estado, ¿verdad? Está distribuido en los diferentes incisos, de qué manera la política actúa priorizando y viendo en algunas áreas en el que el gasto puede estar siendo deficiente, ver cómo le aportamos recursos de otro lado. Bien, el panel está integrado por personas que ustedes conocen muy bien, lúcidas, inteligentes, capaces, y por otra parte que tienen como esa condición de estar muy bien informados. Pero me gustaría que además asumieran cómo lo está observando la gente común y corriente, cómo está observando el ciudadano esta rendición de cuentas, qué debería esperar, cómo se incide en la vida de cada uno de nosotros. Conrado. El diputado Sánchez utiliza una afirmación que, por supuesto,
no se lleva nada bien con la realidad. Dijo el diputado, la sociedad se moviliza. Lara Laila, usted se movilizó salvo que usted sea empleado público. Esto es un tema exclusivamente originado en el sector público. Punto 1, porque se trata de el gasto público y el sueño permanente. Le voy a sacar a usted más dinero. Vamos, en este caso no se animaron a hacerlo, pero lo hicieron en todas las instancias anteriores, contra lo que habían prometido, el cumplimiento del programa de gobierno. Crearon nuevos impuestos, ampliaron impuestos, subieron el impuesto, y ni les digo lo que hicieron el año pasado con el impuesto a la renta de las personas físicas. Pero los únicos que se movilizan, y tómese el trabajo, prenda la televisión y mire, vea quiénes hablan y convocan a todos los eventos que tienen que ver. ¿Quiénes hablan de eso? COFE, los dirigentes sindicales de todos los sectores dentro del Estado, y nadie más. Vayan a las barras. En las barras están los grupos de presión de todos los funcionarios públicos. Como este gobierno tiene pasión por tener más Estado, gastando lo que más puede, y ahora tiene 4%. Quedamos afuera de lo que se llama las condiciones de Maastricht, que eran las condiciones para entrar al euro en Europa, era tener 3%. Ahora tenemos 4%, las exportaciones cayeron 24% en el último mes, hoy tiene un aumento del 9% de los combustibles, en especial la nafta, y viva la pepa, porque lo único que les importa es gastar, y que después de ellos el diluvio. Bien, Mónica. Da la impresión de Porque que... además me permitís simplemente un brevísimo paréntesis. Cuando tú atinadamente instalas el asunto en el funcionariado público, hay una incidencia sobre todos nosotros. La vida nuestra pasa también por estar en el trato público, caja. Pero si nosotros tenemos que hacer trámites con el empleo público. Sí, no, pero ese no es el tema. No tiene que ver con los servicios públicos. Jamás busquen una... Hace 15 años que no hay una norma que diga los ciudadanos, que son los que nos pagan los ingresos, los trataremos como los que nos pagan el sueldo. Nadie lo hace. Claro, desde ya, pero entiendes el punto, ¿no? Sí, que estamos todos involucrados. Más bien es esta parte, es el bolsillo. ¿Lo tenés vacío ni siquiera para...? Del otro lado tengo. Tenés, no tengo nada. Mónica, por favor. Da la impresión de que la gente está empezando a comprender que el gasto del Estado, lo que el Estado o el gobierno de turno decidan asignar como gasto, lo va a pagar. Da la impresión de que antes, bueno, el Estado era un ente por ahí, casi una entelequia, una usina de dinero permanente, y todo el Estado tenía que hacerse cargo, ¿no? Pasaba algo y la gente decía, el Estado debería... con los años me parece que todos hemos ido aprendiendo y que lo que hace, lo que gasta el Estado lo saca de algún lado, y generalmente lo saca de nuestros bolsillos. O lo pide prestado. Obviamente, no hay otra alternativa. Obviamente, pero para devolver esos préstamos también va a tener Viene que y nos lo saca a nosotros, no hay otro lugar. Y da la impresión de que cada vez hay más conciencia de eso, de que hay mucha gente enojada, que hay gente que se dio cuenta de esto, que yo, que no soy especialista en economía, lo pensaba hoy. Leí ayer que hay unas cifras, unos estudios que dicen que Uruguay es el país que tiene mayor gasto social en la región, que es algo bueno para alegrarnos. Pero si uno eso lo cruza con el hecho de que tenemos la nafta más cara, también de la región, y tenemos otros servicios que son los más caros de la región, es porque estamos pagando con esos servicios ese gasto social alto. Tenemos que decidir como sociedad si estamos dispuestos a financiar ese gasto social alto con los impuestos que tenemos. Ahí sobre las ideas. Ahí está la cosa. O sea, sobre lo Entonces, que uno plantea en un programa de gobierno. No. Da la impresión de que la gente no está dispuesta. Quizás los que no son funcionarios públicos, pero creo que los que lo son también. Yo veo que hay incluso una división en la sociedad. Hoy leía en los diarios la gente que comentaba lo que estuve estudiando para hoy. Al final de los artículos, la gente decía cualquier cosa de los funcionarios públicos, lo cual me parece muy injusto. Yo conozco muchas maestras, conozco policías, conozco gente que trabaja en los hospitales y que es muy sacrificado y que está muy comprometido con su trabajo.
O sea que tampoco me parece Es su bien que obligación. generalice. Explicarle a Connie. Sí, sí, Es su obligación. Está muy bien. Es su obligación. Está muy bien, pero no lo tiene que- ningún mérito. Ese Claro, Lo obviamente que hay que, que no. pensar es, lo Pero que no. puedo hacer con 140, lo debo hacer Pero con yo no estoy diciendo que 38. sea Punto. una cosa Eso especial, es lo Connie. racional en el mundo de hoy. Sí, no Se le estoy salta la diciendo que térmica. sea especial, lo que estoy diciendo es que no es justo que todo el tiempo estemos generalizando y diciendo Bien. que los funcionarios públicos no trabaja ninguno y que están todos para hacerse, porque no me parece que sea justo. Lo tengo que sí tweets es verdad con es que los Leticia, que sí. los financiamos nos estamos dando cuenta de que vamos a tener que decidir. Tengo qué es lo algunos que tweets queremos. con Leticia, tengo información con Valeria, pero además el comentario que me está quedando pendiente de Oscar Andrade. Leticia, por favor. Exactamente, Daniel, vamos a actualizar cómo viene el sondeo de la noche. Les recuerdo la pregunta que están llegando a Opino en TLV, a todas las voces 4. ¿A qué rubro destinaría más esfuerzos presupuestales? El 9% nos dice que a la salud, el 51% a la seguridad y el 40% a la educación. Ya también estuvieron llegando muchos mensajes, vamos a leer alguno de ellos para actualizarnos con ustedes. Están llegando al hashtag Opino en TLV. Nico Raffo nos dice, sería muy bueno que expliquen qué parámetros usan para fijar los precios con respecto al barril del petróleo. Me siento robado. Otro de los tweets que nos están llegando en Opino en TLV es el de Rubén, que dice que es un disparate que aumente 9%, pero la gente no le presta mucha atención ya que está el Mundial y vacaciones. Son de terror, exclama. Bueno, tenés otro por allí. Tengo uno Ah, más. sí, a ver. Vamos a leer también el comentario que llega de Martín Barrero. Dice que el 42% de la composición del precio de los combustibles pertenece a la recaudación del IMESI, creado en 1990. Sucesivamente, todos los gobiernos usaron el precio de las naftas como forma de recaudación impositiva. Otro ajuste, Iván. ¿Arriba la celeste? Estos fueron algunos de los comentarios que nos estuvieron llegando vía Twitter. Esperamos muchos más comentarios de ustedes. Bien, voy en un instante con Valeria. Me dice Raúl Viñas, ¿aumento de combustibles paramétrica? Se pregunta, dice, bueno, ANCAP no tiene paramétrica. Cuando se le consultó a ANCAP por la paramétrica, sus servicios jurídicos informaron oficialmente que no existe un acto administrativo que apruebe una paramétrica a los efectos de la fijación del precio de los combustibles. Está publicado además en eltelescopio.com.ai. Valeria. Bueno, no, acotar que me parece que dado el escaso margen fiscal, como lo dice el propio ministro de Economía, no hay demasiado margen, ya vemos, para aumentar impuestos, imposible porque ya se descartó de plano. Y dado el escaso margen que tiene la bancada del Frente Amplio para hacer cambios y también las negociaciones que a última hora se hicieron y permitieron contemplar algunos de los reclamos tanto en educación como en salud, en funcionarios de salud pública, me parece que un poco también el debate se va a centrar una vez más en el tema del gasto, ¿no? De cuánto se gasta, cuánto gasta el Estado y cómo lo gasta. La calidad del gasto. Ya lo planteó el ministro Claro. el otro día cuando entregó la rendición de cuentas. Enfatiza con eso Astori. Oscar, ¿te escuchó? Sí, yo creo que nosotros a veces quedamos atrapados en una lógica que es equivocada, que yo no voy a nombrar a Conrado, pero hay una mirada que es satanizar todo lo público. Todo lo que es público es satanizar o endiosar todo lo público. Yo no participo de ninguna de las dos ideas. O sea, no creo que todo tenga que ser público y que todo tenga que ser del Estado, y tampoco de la idea de que el Estado no tiene que estar presente. De hecho, los países en donde hay menos Estado presente son los países más desiguales. O sea, lo que demuestra la lógica del mercado es que es cruel, profundiza las desigualdades. Si uno mira, no organizaciones de izquierda, sino las recomendaciones de la OCDE, de la CEPAL respecto a América Latina, ubica como un gran problema en América Latina, ¿no? la falta de participación del punto de vista fiscal de los grandes grupos económicos. Es un gran problema. Claro, en ese gran problema Uruguay ahí está, en medio de Brasil y Argentina, que los dos tienen una presión fiscal superior a la uruguaya. Entonces, la primera discusión del presupuesto es, ¿había margen para poder buscar recursos desde el punto de vista fiscal para atender demandas sociales? Yo creo que sí. El problema es que se instaló una lógica, que es esta, que es 2005-2014, viento en popa de la economía, todo maravilloso, producto de los commodities, precios internacionales, y 2014 acá, todos en crisis, todos mal, todos con problemas, ¿no? Uno si continúa el hilo del relato que se instaló en Durazno, parece que todos los sectores están en problemas. Ahora, nadie puede explicar cómo todos los sectores están en problema y la recaudación de IRAE, el impuesto a la renta de la actividad empresarial, para el año 2014 fue de 28.972 millones de pesos, y 3 años después, para el año 2017, la recaudación de IRAE fue de 50.479 millones. O sea,
creció un 75% contra un 26% de inflación, la renta empresarial. Y los cambios en el IRAE fueron cambios marginales, no explican los cambios en el IRAE esta evolución de la recaudación. Con el IRPF categoría 1 pasa lo mismo. La recaudación en el 2014 era 4.852 millones y la recaudación en 2017 8.487 millones de pesos. Mismo 75% por un periodo de 26%. Entonces, si la renta empresarial creció tanto, bueno, y después tenés medidas que son posturas radicales. La Federación Rural el año pasado llegó a decir que si se avanzaba en el reaforo rural, que esto es ni más ni menos que decir, tenés que pagar por lo que tenés y no por lo que se suponía que tenías, esto es, tenés una determinada actividad productiva, no puede ser que estés pagando por un terreno pelado, se fueron las cuchillas. Entonces también hay que avanzar, para poder avanzar desde el punto de vista redistributivo y sostener políticas públicas en cómo se consiguen recursos para eso. Bien, sí. Esa visión es la que destruye el país. Es tan miope, tan cerrada, que el comunismo no existe en ninguna parte del mundo. No puede. Déjame hablar. No te estoy hablando del comunismo. No puede, la OCDE no plantea el comunismo. Pero es tu cabeza. Ni la OCDE ni la CEPAL plantea el comunismo. Es tu cabeza. Mirá, a ver. Este presupuesto, lo que no se preocupa este gobierno es en la calidad del gasto. La educación, hace 20 años atrás, gastaba el 3.2% del Producto Bruto. Ahora ahora el 5%. 3 puntos de un producto de la mitad. O sea que hoy dedicamos el doble de dinero a la educación. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver eso con la evolución de la renta empresarial? Pará. ¿Qué relación sacás? A ver, porque ustedes... Porque es mágica, ¿no? ¿Sabés lo que hacen ustedes? Donde ven plata, manotean. Esto es lo que han hecho, han manoteado. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque después la gastan horrible. Pero Jorge, subió 0,9 la presión fiscal en Uruguay. La gastan horrible. 0,9 la presión global. En el 2007, cuando la reforma tributaria, el IRPF al trabajo iba a recaudar 500 millones de dólares. Recauda 1.800 de estos bolsillos. La relación con respecto al producto de la presión fiscal es esa. 70.000 personas más. Sí, claro. El doble del presupuesto a la educación, perdóname, el triple a la seguridad. ¿Sabe dónde es el récord, Jorge? Hay más homicidios, hay más rapiñas, el récord es el Soriano, que creció un 70% y gobiernan ustedes. Explícalo. El segundo en Río Negro en los 10 años donde gobernaron, 50%. En tus asambleas hablas solo vos. Pero acá yo para tengo que lo explique, capaz que lo puedes explicar. Pero capaz que lo puedes explicar. A ver, vamos a ordenarnos. Vos sos de los que no deja hablar a los demás. Deja hablar. A ver. A mí también me pueden dejar Sí, hablar. claro. Sí, ya Acá lo que No, digo, tenemos por las dudas. es un Estado que se ha tragado todo el crecimiento de la mejor economía que tuvimos durante 10 años y ha generado un gasto corriente fijo que ahora lo que nos genera hace 6 años es un déficit de entre 2.000 y este año 2.400 millones de dólares que vamos a pagar con endeudamiento. ¿Endeudamiento qué nos lleva? 1.530 millones de dólares de intereses por año. ¿Qué es esa plata? El doble del presupuesto del Ministerio del Interior pagamos de intereses, de una deuda que ustedes decían que era inmoral y que ahora la duplicamos y le sacamos de bolsillo a los trabajadores todo el IRPF para pagar intereses de deuda. Esa es la obra de este modelo económico. Vamos a evitar este diálogo. Para dirigir la economía que justamente estaba en el área de deuda. A ver, Supongo que debe ser por eso. Gracias, Oscar. Sí, Alejandro, por favor. Primero, a mí me parece que lo que le hace mal al país son este griterío. Es decir, Y la porque plata... si no levanto la uno, me deja hablar, la Boca. plata la plata de acá y la plata de allá... A mí me parece que hay varias cosas. Primero, para aclarar algunas cuestiones, ¿no? Está muy bien, la educación se invertía muy poco en este país, en la educación. Los países de la OCDE, que son los países desarrollados donde todos nos miramos, gastan $8.000 por alumno. $8.000 por año por alumno. Es ahí donde incluso van integrantes del Partido Nacional a ver qué pasa en Finlandia. $8.000 por alumno gastan esos países. El Uruguay gasta $2.000 por alumno. Y quieren que tengamos los mismos rendimientos que tienen los países de la OCDE. Punto 1. Punto 2. Cuando se compara la educación en Uruguay, se dice, el rendimiento de la educación privada es superior al de la educación pública. ¿Cuánto gasta la educación privada por alumno en este país? $4.000 por alumno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En realidad el Uruguay no va a tener el rendimiento educativo de los países del primer mundo si no aumenta su gasto educativo y mejora su eficiencia. Discutir que se puede hacer mejor educación sin plata es falso. El Uruguay gastaba en el 2004 32.154 millones de pesos uruguayos en la educación pública, el 3 y algo % del PBI. Hoy gasta 85.053 millones de pesos. ¿Pero qué tenemos? ¿Está tan mal la educación? 60.000 estudiantes nuevos hay. Creció en 60.000 estudiantes la educación pública del país. Esos estudiantes que cuando gobernaban otros y gastaban eso tan poquito, no entraban al liceo.
Hoy tenemos el 80% de los jóvenes de 17 años adentro de un centro educativo. 80%. Antes teníamos el 60%. El 60%. Ese era el desastre de la educación, en la cual generalmente los hijos de los trabajadores, los hijos de los sectores más pobres, no iban al liceo, iban a la escuela. Te quiero decir otro dato más. Sí, tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios de la historia del país. 24.800 estudiantes universitarios, de los cuales el 52% es el primer integrante de una familia que pisa un sector universitario. Antes, ese porcentaje, los hijos de los trabajadores, no llegaban a la universidad. Se reproducían los hijos de los profesionales dentro de la educación. Entonces, a mí lo que me parece que en esta discusión lo que tenemos que sincerarnos es que el Uruguay vive en el tercer mundo. Es un país que está en el tercer mundo, no está en el primer mundo. Para llegar al primer mundo y tener los servicios del primer mundo, hay que cobrar los impuestos del primer mundo. Todos los estudios internacionales demuestran que cuando uno mide la distribución de una sociedad, se encuentra con que la distribución primaria de la sociedad, de los países, un país como Alemania, tiene la misma distribución primaria que el Uruguay, antes de que actúen las políticas públicas, antes de que actúen los impuestos y las políticas públicas. ¿Dónde nos saca la diferencia de igualdad los países del primer mundo y los países desarrollados que tanto adoramos? Nos sacan de que cobran más impuestos y financian mejores bienes Estamos públicos. en el punto de calidad del gasto, economista Sayagués. Bueno, si hablamos de calidad del gasto, veamos el principal problema que decía la gente, la seguridad. Sí. En el censo de funcionarios del 69 había, redondeo las cifras, 25.000 funcionarios policiales en el Ministerio del Interior. Ahora hay 31.000. En esos años, la cantidad de hombres en la policía es la misma. Es la misma, 20.100. Las mujeres pasaron de 3.500 a 8.000. Y yo no quisiera que una madre se agarre a tiros en el barrio Borro. No quisiera. No por la diferencia de físico, porque son madres. El elemento básico de la seguridad está en la 19 jefatura de policía, en la republicana, en la técnica y en caminera. No está en migración, no está en identificación civil, no está en sanidad policial, etc. Hoy, en esos que mencioné, hay menos funcionarios que en el informe de servicio civil del 2009, O sea, que es la última fuente de información que ¿qué está tengo. queriendo significar, Sayagués? Que la calidad del gasto es horrible. Es mala, es mala. ¿Por es qué? horrible. Porque se está creciendo lo que algunos llaman burocracia, y es más bien la presión que hay para conseguir puestos y en definitiva terminar en tareas administrativas, porque la tarea combativa, la tarea ejecutiva de la policía es dura. A mí no me importaría tener que pagar más impuestos si recibiera un gasto bueno. ¿No le importaría si No. no es la situación que se está dando hoy? No, por supuesto, hay muchísimos más impuestos y la calidad del gasto es realmente mala si uno busca indicadores verdaderos. Muy bien. Mónica decía, Uruguay primero. Siempre estuvo, de medio siglo para acá, Uruguay y Argentina fueron los primeros en gasto público social. La educación viene creciendo en todo el mundo, no solamente desde el 2005. Y si uno ve las proyecciones de los últimos 30 años de cómo crece la matrícula, se da cuenta que ese proceso es ajeno a los partidos políticos. Y va a suceder gobernar a quien gobernara, un poco más, un poco menos. Tiene algunas dudas el diputado Sánchez. Voy a ir a lo que decía José López en estas horas, en el marco de esta discusión por la rendición de cuentas. A ver. Los sectores donde más personal ha ingresado, que es en la salud, en la seguridad y en la educación, seguimos teniendo déficit de personal. Si hoy uno hace una encuesta general y le pregunta a la gente, ¿hay muchos funcionarios públicos? La gente seguramente va a decir que sí. Ahora, si le pregunta, ¿a usted le parece que hay falta de personal en la seguridad, en la policía, en ACE o en la educación? También le va a decir que sí. Entonces, ahí hay una falsa dicotomía que no es nueva en nuestro país y que en realidad yo creo que está totalmente justificado el ingreso de ese personal en esas áreas, y yo creo que hay otras áreas de la administración pública donde también necesariamente es factible que pueda entrar personal. Yo creo que en el balance es positivo los servicios que el Estado le brinda a la sociedad, ¿no?
El balance positivo, hoy se planteaba la clásica figura del estadio para significar cuánta gente ingresa al Estado. 70.000 nuevos funcionarios afectados a esas tareas que ha señalado aquí Oscar Andrade y que ahora también ratificaba José López. ¿Y allí qué está pasando con el ingreso al Estado? Bueno, ya les expliqué lo que está pasando en seguridad. Vayamos a la salud. En el 2004 había 15.000 funcionarios en el Ministerio de Salud Pública, que es actualmente desgajaron hace. 2004, 15.000 funcionarios. Más 6.000 funcionarios de las comisiones de apoyo. Funcionarios truchos, que después ganan el juicio de... Ahora, el Ministerio de Salud Pública tiene 25.000, siguen habiendo en la comisión de apoyo, en el patronato, otros 6 o 7.000, y hay además una enorme cantidad de compras directas a cooperativas y cosas por el estilo, que pululan. El caso más conocido es la Buena Estrella en Maciel, que terminaron, que son funcionarios de hecho, digamos. Y saben que cuando yo tenía años menos, me acuerdo que siempre se decía que por cada 50 socios de una mutualista tiene que haber un empleado. Atiende, y dicen que atienden 1.350.000, pero no es cierto porque hay gente que está duplicada en las mutualistas. No es el 39%, en la Cuesta de Hogares el 30% de la población dice que se atiende regularmente.